Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida, a nombre de Capeco, al lanzamiento de nuestro evento, la Semana de la Innovación en la Construcción. Esta reunión de toda una semana será un evento único, muy importante, que nos llena de orgullo organizar junto a nuestros auspiciadores, ya que nos permitirá reunir a la universidad con la empresa, a la investigación con la industria de la construcción. Será así la innovación y la búsqueda de hacer mejor las cosas en nuestro sector las que nos reúna del 15 al 19 de marzo. Para poder empezar con este lanzamiento y dar un mayor detalle sobre el contenido del evento, quiero empezar invitando a Omar Alfaro. Omar es ingeniero civil, tiene reconocida trayectoria en el sector. Es director de la red BDC en Latinoamérica y director de CITIC, Innovación en la Construcción. Además de cuenta con una certificación BDC de Stanford en Estados Unidos y es mentor en dicha materia. Le quiero dar entonces la bienvenida a Omar Alfaro para que nos dé una pequeña charla sobre innovación. En particular hablará de las innovaciones que transforman la construcción. Omar, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Jorge, muy amable por la presentación. Bueno, como comentaste, hoy les vengo a compartir en unos pocos minutos lo último que tenemos acerca de los avances de la innovación en nuestra especialidad, ¿no? En la industria de la construcción, ¿no? Creo que todos de alguna forma estamos interesados en esta palabra innovación. Venimos hace mucho tiempo, creo, muchos de nosotros siguiendo las principales tendencias en el mundo sobre construcción y obviamente tratando de darle un seguimiento especial a las tendencias aplicables a nuestra realidad, ¿no? En la realidad del Perú, a la realidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, la historia, pues, del movimiento de la innovación en la construcción tiene ya varios años en el Perú y data de la época en la cual el mercado y los mercados internacionales tenían, obviamente, otra historia y no era la actual, ¿no? Es importante hacer este preámbulo para poder entender lo que está pasando actualmente en la innovación en la construcción, ¿no? En el Perú y en el mundo, ¿no? Estas son estadísticas sobre el Producto Bruto Interno de diferentes países del mundo, desde los años 60 hasta más o menos estos años, ¿no? Previos a la pandemia. Y como vemos, la mayoría de países ha estado creciendo, estos países, perdón, países, digamos, desarrollados, países importantes en la economía mundial, han estado creciendo de manera sostenida, de manera importante. Y eso obviamente nos afecta, ¿no? Porque nosotros en el Perú también hemos tenido un crecimiento. Este es un gráfico de las actividades económicas del país en los últimos años y obviamente producto de la venta de commodities, ¿no? De materias primas y en general de todas nuestras industrias, hemos tenido también un crecimiento importante. Por lo tanto, sumado esto a la globalización del Perú, el ser parte ya de muchos mercados regionales y mundiales, ¿no? En temas de construcción y en otros mercados, esto nos ha hecho a nosotros estar bastante cerca de las tendencias del mundo, y no solo verla como espectadores o como ver un documental de otros países, sino tratar de aplicar diferentes tendencias en el mundo al país, ¿no? Es como así uno de los estudios más serios sobre tendencias en innovación en la construcción es desarrollado en el año 2016, ¿no? Previo a la pandemia, donde se habla un poco de dándole forma al futuro de la construcción, ¿no? Y se habla pues de un fuerte avance en lo que es el cambio en la mentalidad y tecnología, ¿no? Esto es lo que viene, decían. Y esto es lo que estaba pasando, ¿no? En este informe, que está público, digamos, conocimiento, está disponible para todos en Internet, este informe nos hablaba de megatendencias que iban a ser desarrolladas en el mundo, y no solamente en el mundo, digamos, de países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en temas de mercado y clientes, vemos que ya se decía, ¿no? Que en las siguientes décadas el crecimiento en el mercado de la construcción iba a pasar en países digamos, de una economía emergente, ¿no? Entonces se estaba hablando que se iba a construir más en estos países de economía emergente, se hablaba de tendencias sobre tecnología, ¿no? Ya se hablaba un poco de la transformación digital, el tema de digitalización, se hablaba también de sostenibilidad, se hablaba de la sociedad y la fuerza de trabajo, ¿no? Tan afectada por la transformación digital y todos los nuevos desarrollos, ¿no? Entonces, había importantes estudios, este es uno de ellos,
perdón, había importantes estudios, y este es uno de ellos, que también hablan de la regulación y nuevas políticas, ¿no? De acuerdo a la transformación que vivíamos. Ellos ya hablaban de una transformación importante relacionada a la transformación digital o a la cuarta revolución industrial. Entonces, esto es época 2016, 2017, y este es un informe del Foro Económico Mundial, ¿no? Entonces, es un informe bastante serio, trabajado en general para la industria de la construcción. Pero digamos, la realidad hoy es diferente, ¿no? En esta información ya se hablaba de tendencias que no tenían reversa, digamos, en el mundo de la construcción, ¿no? Se hablaba de un punto de inflexión donde las tendencias pasan de ser tendencias y ser innovaciones o ser prácticas de empresas modernas o de algunas empresas a ser ya prácticas de las más grandes mayorías, ¿no? Entonces, varias tendencias, inclusive en el Perú, ya habían empezado a dar ese primer paso, ¿no? Todos conocemos, creo, o hemos escuchado en un momento hablar del BIM, del Virtual Design Construction y el BIM en el gobierno. Y ya sabemos, por ejemplo, que esa tendencia que tiene muchos años en el Perú, cerca hasta 20 años en el Perú, todos comentan que justo esa tendencia ya ha terminado tomando más fuerza y ya no es una tendencia, ya no es una innovación, sino es básicamente hoy ya el inicio de la gran transformación de la industria y ha pasado este punto de inflexión tradicional en las innovaciones que pasan en el mundo, ¿no? Entonces, esa era la realidad un poco del mundo y del Perú antes de empezar esta nueva normalidad, ¿no? Como ya sabemos, hemos tenido un gran impacto en nuestra actividad económica y en general creo que muchos países de la región y del mundo están reinventando sus estrategias para afrontar esta nueva realidad. Entonces, en este contexto, ¿qué va a pasar con la innovación y las tendencias que teníamos previstas para los siguientes años? También tenemos que reacomodar las estrategias, tenemos que priorizar, ¿no?, los nuevos objetivos en los proyectos, en los países, en las economías, y efectivamente hoy hemos podido encontrar, no hay muchos estudios, pero hemos podido encontrar 5 informes, 5 artículos respecto a las nuevas tendencias en la construcción, pero pensadas del 2021 en adelante, ¿no? O sea, ya con la variable que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es un entorno o son circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Como verán, son instituciones de todo tipo, importantes, también instituciones que trabajan mucho en temas de innovación, en temas de construcción, y vemos que hay una serie de megatendencias que ya incluyen el concepto que estamos viviendo y que vamos a vivir seguro durante los siguientes años, ¿no? Todos creo que entendemos que las consecuencias de la pandemia no van a irse rápidamente y posiblemente tengamos algunos meses o años más con esta nueva forma de trabajar y posiblemente estas formas ya no se vayan nunca más, ¿no? Entonces, este es un resumen de los 5 informes y que es bastante denso, tiene bastantes datos, pero yo he querido hacer un resumen de cómo clasificar eh, estos 5 informes en más o menos unas 8 o 10 ideas que sean comunes entre todos, ¿no? Las ideas en las que todos coinciden respecto a las tendencias en innovación en la construcción que van a ser las más importantes en los siguientes años, en el 2021 en adelante, ¿no?, con el contexto de la pandemia. Y bueno, hemos agrupado, por ejemplo, en morado, las tendencias relacionadas hoy a seguridad, a temas de regulación, a temas de normativos, pensando en la seguridad de los trabajadores, en la seguridad de los proyectos. También estamos hablando de tecnología, obviamente, ¿no? La tecnología va a ser un pilar fundamental para afrontar todos los retos que nos da esta nueva normalidad, ¿no? Todo tipo de tecnología, ¿no? Tecnologías que nos ayudan a tener menos gente, tecnologías que nos ayudan a tener el famoso trabajo remoto y en general tecnologías, ¿no? Eso en amarillo. En rojo tenemos tecnologías o todos los desarrollos relacionados a tecnologías digitales, ¿no? Ahí entra el BIM, el BDC, cómo la tecnología digital entra a la gestión de proyectos. Estamos hablando en general de una serie de tecnologías y herramientas digitales que ya tenemos a la disposición de nuestros proyectos aquí en Lima o en cualquier parte del Perú, porque son aplicaciones digitales que están a disposición de cualquier parte del mundo y cualquier parte del país, ¿no? Y que están permitiendo hoy crear una introducción mucho más acelerada de estas nuevas
tecnologías en la gestión de proyectos de nuestro país, ¿no? Entonces, y en verde, las tendencias de innovaciones sustentables o green buildings, que también van a seguir siendo fuertes, y bueno, lo que siempre ha sido fuerte y se mantiene y hoy se consolida, que es la construcción modular, ¿no? La construcción de prefabricados, y bueno, también tenemos las impresiones en 3D, pero para viviendas a gran escala, o sea, impresiones de gran tamaño para viviendas, ¿no? Y bueno, también hablamos de ciudades, smart cities, nuevas ciudades, el mercado cómo se está moviendo, va a orientarse a un gran desarrollo en el tema de viviendas, ¿no? Con nuevos requerimientos, justo por el home office, que tanto está transformando nuestra forma de vida. Bueno, en general, hemos hecho un resumen de estas principales tendencias, que son las que en adelante van a regir un poco, digamos, las inversiones en lo que es construcción, buscando ser más eficientes, ¿no? Y como les digo, gracias a nuestra globalización, nuestra conexión con el mundo y lo que hemos avanzado en el país en construcción, nosotros no vamos a estar muy lejos de estos desarrollos, ¿no? Si hacemos un resumen, como les digo, hablábamos de seguridad y nuevas regulaciones en temas de seguridad, tecnología eficiente, ¿no? Sitios de trabajo remoto y el acceso también eh, al Internet y esta brecha digital que hay, porque no en todo el país tenemos acceso de calidad y eso es algo que hay que trabajar. Innovaciones sostenibles, sustentables, BIM, BDC, la entrega integrada de proyectos, el IPD, transformación digital, si hablamos de drones, si hablamos de sensores, construcción modular, prefabricados, impresiones en concreto, impresiones en acero, impresiones en Adobe, inclusive para hacer viviendas masivas, robots, y bueno, los grandes mercados focalizándose en proyectos residenciales, nuevas ciudades y ciudades inteligentes, ¿no? Un poco esta es la tendencia hoy por hoy ya revisada con los impactos de la pandemia. Entonces, esto quiere decir que efectivamente se van a dar estos cambios como se iban a dar antes. El tema digital es clave. El tema digital es como un eje entre la mayoría de tendencias. El tema digital es un eje transversal a todos, ¿no? Quien no está en herramientas digitales o quien no está en una clara transformación digital probablemente tenga muchos problemas en los siguientes años en el mercado de la construcción. Y bueno, lo bueno es que también los estudios coinciden en que la curva esperada de asimilación de las grandes mayorías para esas tecnologías, la realidad ahora con la pandemia es que será acelerada, será incrementada, se hará más rápido y ganaremos un tiempo que antes no teníamos para masificar y para consolidar una vez este cambio de mentalidad o este cambio de procesos gracias a la tecnología, ¿no? Esa es la realidad ahora y bueno, esto es lo que va a pasar con esas tendencias, ¿no? Esas tendencias justo son la base de nuestra Semana de la Innovación, la semana que acaba de comentar Jorge. Esta Semana de la Innovación tiene diversos ejes temáticos y diversos contenidos que hemos trabajado para ustedes. Y entre ellos se habla de un eje temático, por ejemplo, de BIM, BDC, de transformación digital, vamos a hablar de impresión de casas en 3D, vamos a hablar en general de robótica en construcción, que también ya se está ensayando, se está probando en el Perú, vamos a hacer excelentes aplicaciones o estudios de empresas y universidades peruanas que ya están metidas en robótica y automatización en la construcción, ¿no? Y vamos a hablar de ciudades para el siglo XXI, qué necesita una ciudad para ser una ciudad moderna, una ciudad ya de esta época, etcétera, ¿no? Vamos a tener todos estos desarrollos, proyectos de infraestructura y en general. Eso lo vamos a ver seguro más adelante con detalle, pero la base de nuestro contenido es este estudio sobre las tendencias ya afectadas por nuestra nueva realidad, ¿no? Pero cuando hablamos mucho de transformación digital o temas digitales o tendencias en a grandes cambios, pero que a nosotros como construcción no nos afecta, ¿no? Porque creemos que eso es más un tema pues de Google, Microsoft, un tema de otras industrias, ¿no? Y efectivamente, creo que todos hemos visto este gráfico hace algún tiempo. Es un gráfico donde se demuestra que la productividad de nuestra industria no ha mejorado o ha tendido a mantenerse más o menos en el mismo, digamos, orden versus la mejora de la productividad de otras industrias que ha levantado de manera notable, ¿no? Entonces,
Eso en realidad, a pesar de los esfuerzos de muchos años, es algo que aún no podemos, no solo en el mundo, no solo en las principales regiones del mundo, sino en el Perú, aún no podemos cambiar, ¿no? O sea, tenemos varias innovaciones, pero en general la productividad al parecer se mantiene. Pero esto, recuerden, ha pasado en un contexto de gran crecimiento del PBI mundial, del PBI de los principales países del mundo, y también en todo el crecimiento de nuestro PBI. Entonces, esta tendencia que debió ser a que no hemos mejorado tanto, pudo haber sido una tendencia a la baja y muy pronunciada porque hemos hecho mucho más horas que antes, una gran cantidad de horas y seguro con poca tecnología en su momento. Pero sin embargo hemos logrado mantener la tendencia de este, digamos, nivel de productividad. Pero lo importante no es mantenerlo, sino levantarlo, ¿no? Hemos tenido buenas experiencias en los años pasados, el siglo pasado, con el tema del PMI, el tema del Lean Construction, el tema de los software, cuando apareció todo esto el siglo pasado como una revolución, y este siglo ya con el tema BIM, también estamos teniendo cada vez mejor resultados en los proyectos, pero aún queremos más, ¿no? Queremos cambios más importantes y queremos que esto se dé seguramente en este contexto, ¿no? Porque tenemos un contexto y una gran oportunidad en adelante, ¿no? Entonces, apostamos a que esas tendencias puedan ayudarnos no solo a mantener nuestra productividad, sino a mejorarla notablemente, ¿no? ¿Y esto por qué pasaría? ¿Por qué ahora estas tendencias? Porque siempre ha habido tendencias en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué si a lo largo del tiempo las grandes tendencias no han sido grandes, digamos, mejoradores de la productividad de la construcción? Porque ahora tenemos un contexto especial, y con eso termino, y que van a hacer que estas tendencias sí generen un gran impacto en la construcción, ¿no? Como les dije al inicio, vivimos la cuarta revolución industrial, esto está publicado en estudios de la OCDE, está publicado en estudios del Banco Mundial, y hablamos de una gran transformación del mundo, las industrias del mundo, de las economías del mundo y por lo tanto de las sociedades del mundo. Entonces, esto está pasando y estaba pasando antes de la pandemia, y por lo tanto esto es un agente o es una fuerza transformadora muy potente que hará que nosotros seamos parte por primera vez de esta transformación, pero en tiempo real, en paralelo, ¿no? Acuérdense, las demás revoluciones industriales pasaron, pero no llegaron con el impacto, en el mismo tiempo y en paralelo al Perú, sino llegaron después, llegaron ya con menos impacto. Entonces, hoy vivimos una cuarta revolución industrial que genera un gran impacto a las industrias del mundo, y nosotros hoy estamos globalizados y estamos conectados a los grandes mercados del mundo. Entonces, yo diría que es la primera vez que una revolución industrial nos toma ya conectados con el mundo, ya globalizados, ya no solamente de forma comercial, sino de forma digital, ¿no? Tenemos conexiones y podemos hacer negocios digitales con cualquier parte del mundo desde Perú, ¿no? Podemos tener una economía digital importante y más. Ya tenemos ejemplos de empresas que desde Perú atienden a diferentes proyectos en temas de ingeniería, y como a países como en Alemania, Estados Unidos, Francia, Chile, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuarta revolución industrial nos toma ya globalizados y conectados virtualmente. Entonces, esa es una gran diferencia con las pasadas. Las pasadas no generaron tanto impacto, las pasadas las vimos pasar cómo se transformaba el mundo, lo vimos como en un documental, pero ahora lo vamos a vivir nosotros en tiempo real. Y no solo nosotros, sino todo el mundo lo está viendo en tiempo real. Y lo cual es una gran oportunidad para poder presentar no solamente nuevos desarrollos, ¿no? Sino liderar, ¿por qué no en la región esta transformación, ¿no? Antes éramos seguidores, porque las transformaciones o las revoluciones industriales llegaban tarde y teníamos que seguir a los que ya habían empezado. Hoy podemos ser líderes regionales, ¿por qué no? Y bueno, y la transformación digital, ya para terminar esta parte, no solo está asociada a grandes empresas, a empresas de tecnología que no van a entrar a la construcción, ¿no? Repito, ese es un tema que va a afectar a todas las industrias. Entonces, finalmente, ya hay exploraciones de empresas como Google en temas de construcción, en temas de logística, ¿no? Ya están dando servicios directamente a través de su alta tecnología, entrando a mercados que antes no les pertenecían, ¿no? Entonces, un gran desarrollador de tecnología va a poder hoy, con el alto desarrollo de estas herramientas y con un conocimiento básico de nuevas industrias o de antiguas industrias, va a poder desarrollar una serie de ventajas que no tendrán los competidores tradicionales, ¿no? Google, Microsoft,
ya está en construcción. Microsoft brinda servicios a través de la inteligencia artificial, cámaras, sensores, drones, etcétera. Ya brinda servicios de construcción a empresas peruanas, ¿no? O sea, estas no son fotos de servicios de Microsoft en construcción solamente que se dan en otros países, ¿no? Son fotos o información de servicios que ya se dan en el Perú, ¿no? También consultoras como Pricewaterhouse pueden ofrecer o están ofreciendo servicios ya de alta calidad relacionados a tecnología y acceso a información y a la data, que es tan importante, ¿no? Quien no tiene data realmente no puede tener buenos resultados, que ahora son los que buscamos, ¿no? Y esos son servicios globales de tecnología que los dan las grandes empresas. Entonces, no creamos que solamente esta transformación está ligada a grandes empresas de tecnología en temas más electrónicos, más de la modernidad de otras industrias, sino también ya están ligadas y ya tenemos presencia de las grandes empresas en el mundo dando servicios en construcción para el Perú, ¿no? Y también, obviamente, ya en el Perú hay un desarrollo importante de empresas relacionadas a tecnología, emprendimiento, startups, e inclusive ya tenemos, tengo entendido, asociaciones que representan a este grupo de empresas relacionadas a todo este tipo de emprendimientos tecnológicos, ¿no? Esto es todo un ecosistema, es todo un mundo que también está funcionando bien. O sea, no estamos hablando solamente que es una transformación a gran escala, donde ya nos está afectando con los ejemplos anteriores, sino va a ser una transformación también de empresas especializadas en ciertas herramientas muy útiles para cualquier proceso de la construcción, donde ya tenemos, creo que, bastantes ejemplos de aplicaciones peruanas, ¿no? No solo internacionales, peruanas que pueden, como les digo, desde el Perú atender al mundo, ¿no? Está la asociación Perú Proctec, ¿no? Que ha reunido a este grupo de empresas y que tiene una representación importante, y también está la asociación Proctec Constructec Perú, ¿no? Que hace algo bastante similar. Entonces, este tema va a tener definitivamente un impacto importante, ¿no? Las transformaciones no solo se van a dar a gran escala, sino en todos los procesos, en todas las partes y etapas de la construcción, y lo vamos a tener que enfrentar, ¿no? Vamos a tener que enfrentar esa transformación, y esa es la idea un poco de esa charla, ¿no? Y la última tendencia o la última coyuntura que tenemos ahora para entender por qué estas tendencias van a afectar realmente nuestra industria es que en el mundo también estamos viviendo un cambio generacional, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, mi generación era como una generación que, bueno, en esa época los jóvenes tecnológicos, que, bueno, éramos pues básicamente gente muy relacionada a tecnología, pero no tenía un peso importante todavía en las decisiones de las grandes corporaciones, ¿no? El tiempo ha avanzado y ya hay gente, creo que con bastante, digamos, poder de decisión en las organizaciones, y hoy en realidad estamos en esta coyuntura, ¿no? Donde la mayoría de profesionales, ¿no? La fuerza de trabajo en los proyectos es nativo digital o ha nacido cercano a la tecnología, ¿no? Entonces ya los estudios lo dicen, ¿no? Los millennials y los centennials representan el 59% de fuerza de trabajo. Entonces, esa es la realidad que va a hacer que estas transformaciones se vayan dando, ¿no? Como conclusiones de la charla, yo diría que estamos viviendo, de hecho, este es un hecho, una cuarta revolución industrial, ¿no? Y nos está afectando porque estamos conectados al mundo, y nos va a afectar más que nunca porque estamos globalizados, ¿no? La pandemia viene acelerando los cambios que ya se venían dando, ¿no? Y estamos viviendo un cambio generacional también, ¿no? Entonces, todas estas coincidencias hacen que la innovación en la construcción hoy día sea clave, ¿no? La innovación es una de las principales estrategias para afrontar esta época, ¿no? Y yo, como reflexión final, diría, no es que estemos en una época de cambios, lo más probable es que estemos en un cambio de época. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por esta introducción, aparte de los temas que vamos a tocar en la Semana de la Innovación en la Construcción. Ahora quiero darle el pase a Humberto Martínez, él es presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, quien nos va a dar, digamos, con mayor detalle el contenido de la Semana de la Innovación, que, como les mencioné, va del 15 al 19 de marzo.
Humberto, buenas tardes. Hola, Coco, muy buenas tardes. Confírmame, por favor, si me escuchan bien. Se escucha y ya tenemos la presentación. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, amigos, y bienvenidos a esta presentación de la Semana de la Innovación en la Construcción. Les cuento cómo salió esta idea. Hace un par de años comenzamos a promover algunos eventos, como primero el Premio de Arquitectura y Ciudad, y luego la Conferencia Ciudad, y nos encontramos con que no habían suficientes espacios para hablar una semana entera de construcción y para aglutinar a todos los actores de la construcción, desde los estudiantes hasta los trabajadores, pasando por los ingenieros, los dueños de las empresas, para hablar de una de las industrias más importantes de este país, de una de las actividades más importantes de este país, que mueve un porcentaje relevante de nuestro Producto Bruto Interno y vincula a más de 1 millón de personas en distintas actividades laborales, ya sea como obreros, como ingenieros, como proveedores, como transportistas, como gente interesada en general en la actividad. Entonces decidimos lanzar este evento, la Semana de la Innovación en la Construcción, que iba a ser originalmente la Semana de la Construcción, pero como bien dijo Omar, no solamente estamos en un tiempo que cambia, sino estamos en un cambio de tiempo, estamos innovando en general. Entonces abrimos la puerta, abrimos los espacios para los profesionales del sector, para los proveedores, para los estudiantes, y construimos un evento que tiene tres ejes principales. El primero es un encuentro universidad-empresa, y esto nos parece importante porque se ha perdido en el Perú este vínculo entre la academia y la empresa, y estamos muy de espaldas. Entonces, este es un primer esfuerzo, y lo vamos a repetir todos los años, este es un primer esfuerzo para acercarnos mutuamente, para acercar a los estudiantes, a las personas que están haciendo investigación con las empresas, para que las empresas los actores de las empresas los escuchen y puedan presentar sus tesis y sus investigaciones. Aquí hay más del 43% de las postulaciones de tesis que hemos tenido, de investigaciones, vienen de universidades del interior del país. Hemos hecho una convocatoria a nivel nacional y tenemos una cantidad importante de tesis ya publicadas que están en proceso de revisión por un jurado, y lo que vamos a hacer es en estos días, durante la Semana de la Innovación de la Construcción, que va del 15 al 19 de marzo, durante las mañanas vamos a hacer la presentación de estas tesis, van a haber unas charlas dirigidas a los estudiantes, pero además queremos que sea un espacio donde los empresarios, donde los profesionales con algún kilometraje de trabajo puedan acercarse a los estudiantes y puedan guiarlos, puedan hacerle crítica respecto de sus tesis o sus investigaciones, y además puedan acercarse a personas o a estudiantes que tienen muy buena voluntad. Piensen que en pleno verano, en pandemia, tomarse el tiempo de escribir un paper de 4.000 palabras respecto a una investigación, no lo hace cualquiera, lo hace un estudiante que normalmente tiene unas ganas de hacer algo más. Entonces es gente dentro de las universidades tal vez la más destacada. Y los empresarios pueden encontrar en este evento, en este encuentro, a gente con mucho talento. No solamente gente con mucho talento para capturarla para sus empresas, positivamente hablando, sino también para poderle dar feedback, para poder hacer que se enriquezcan los estudiantes y también los profesores con las experiencias de las empresas. El segundo evento es un encuentro técnico empresarial, es un encuentro que tiene un carácter comercial, en el que las empresas van a poder exponer sus innovaciones, sus productos, sus servicios, los equipos que venden, que alquilan, los equipos que importan, los materiales, etc. Este es un evento que tiene más de 30 charlas técnico-empresariales. Todavía hay espacios disponibles para que las compañías puedan hacer sus presentaciones. Tenemos ya algunos sponsors principales, como son la compañía La Casa, Master Builders, Sodimac y Procore. Pero además de ellos tenemos un gran número de empresas que ya han comprado sus espacios para hacer sus exposiciones. Estas exposiciones se van a dar en vivo, la Cámara tiene una capacidad de convocatoria importante de toda la industria de la construcción en el Perú, entonces todas estas conferencias se van a dar en vivo y además van a quedar grabadas para ser luego retransmitidas por la página de Facebook de la Cámara y por YouTube. Y el tercer evento dentro de esta semana, que como les digo va del 15 de marzo al 19, es un evento que parte en la tarde, a las 6 de la tarde, y está compuesto por una serie de conferencias magistrales. Adelante, Olenka. El primer día, el lunes 15 de marzo,
tenemos una conferencia de Virtual Design Construction and Building Information Modeling, BIM, básicamente, y modelación digital, y todo lo que significa innovación para transferirle información a los proyectos antes de que estos sean concluidos. Esto ayuda muchísimo, como explicó Omar, no solamente en el proceso de diseño, de construcción, sino sobre todo en el proceso de operación de las infraestructuras. Y para un país como el Perú, que está en un proceso acelerado de construcción, para poder cubrir estos déficits de infraestructura que hoy día la pandemia nos ha mostrado, como es déficit de educación, sobre todo déficit de salud, déficit de carreteras. En general, es necesario contar con tecnología que nos pueda ayudar a hacer los proyectos. El día martes, por la tarde, las conferencias magistrales tienen que ver con transformación digital, con este intento por reinventar la industria. Y acá son transformaciones digitales más allá de la metodología BIM para la gestión de proyectos. El día miércoles 17 de marzo tenemos infraestructura urbana para el siglo XXI, luego les voy a contar quiénes vienen, pero aquí vamos a hablar no tanto del negocio inmobiliario, eso viene el jueves, vamos a hablar de todo lo que es líneas de metro, transporte, vamos a hablar de aeropuertos, los aeropuertos como conectores de ciudades y como desarrolladores de ciudades en el mundo y en el Perú especialmente. Vamos a hablar de saneamiento y de saneamiento además desde el punto de vista medioambiental, que es lo que toca hoy día en el siglo XXI. Vamos a hablar de reciclaje, de tratamiento de residuos en ciudades grandes, ciudad como Lima, por ejemplo, que tiene más de 10 millones de habitantes, cómo debe tratar sus residuos, ¿no? los residuos que producimos. El día 18 vamos a hablar de la redefinición del sector inmobiliario, vamos a mostrar distintas miradas del sector, y no solamente vamos a hablar de edificios que se venden, sino la redefinición del sector inmobiliario pasa por toda la infraestructura, ya no de gran escala como los puertos, aeropuertos o trenes subterráneos, sino además como la infraestructura edificatoria para poder hacer que una ciudad funcione, además de los edificios de viviendas y oficinas que clásicamente definen el sector inmobiliario desde la mirada de los promotores. Y el día viernes 19 de marzo vamos a hacer prácticamente un resumen de nuestra mirada como Cámara respecto de cómo la construcción es el motor o uno de los motores de la economía nacional. Vamos a tener una serie de exposiciones y vamos a hablar ahí además de los grandes proyectos que tiene el país, de refinería de Talara, de los grandes proyectos mineros, con una ronda de preguntas dirigida por la periodista Alejandra Costa, en la que nos expondrán sus ideas y sus planes de gobierno, y tendremos la oportunidad también de preguntarles qué cosas es lo que tienen previsto respecto de inversión privada, inversión pública, infraestructura, vivienda, ciudad y todos aquellos temas que la Cámara trabaja y promueve. Yo les quiero contar un poco quiénes son las personas, algunas de las personas que van a exponer en la Semana de la Innovación en la Construcción, en estas charlas magistrales. Viene de manera virtual Martin Fisher, que es director del Center for Integrated Facility Engineering de la Universidad de Stanford. Es una persona con la que ya hemos trabajado desde Capeco y con la que muchas empresas de Perú también ya han trabajado. Es una de las personas más relevantes en transformación digital, en BIM, sobre todo en el mundo. Y también otra persona que es relevante en el mundo es Leonardo Richmoller, que es un ingeniero peruano que trabaja hoy día en DPR Construction, que también es miembro del directorio de COSAPI en Perú, es profesor de distintas universidades en Perú, de maestrías, viene constantemente, colabora mucho con la Cámara y también va a participar de este evento. También va a estar Carmen Dolfeu, que es probablemente una de las personas que más conoce de metros en el mundo, y ella es la gerente general de la línea 2 del metro en Lima. Ha participado en la construcción, en la ampliación del metro de Barcelona y también en la ampliación del metro de París. Viene Mohamed bin Kouair, que viene desde Emiratos Árabes. Él es senior manager de VIA, que es una empresa especializada en todo lo que es gestión, desarrollo, diseño de tratamientos de residuos,
Medio Oriente, que en Medio Oriente están, como saben, bastante avanzados con el desarrollo de sus ciudades y bastante modernizados, entre otras cosas, porque tienen recursos para poder incorporar tecnología, pero nos va a contar qué cosa es lo que se puede hacer en ciudades como las nuestras. También nos van a acompañar Cintia Brosque y Borja García, que viene desde Emiratos Árabes Unidos. Miguel Chávez y Omar Alfaro, que también ya acaba de exponer hace unos minutos. Viene también Miguel Amable, desde la Universidad del Pacífico, y viene Carla Toranzo, que es una ingeniera civil que es coordinadora para América Latina y el Caribe de Alliance for Water Stewardship, y Carla nos va a hablar de este desafío tan importante de desarrollar el saneamiento en nuestro país, pero además desde una mirada medioambiental, que es lo que corresponde, cómo se reutilizan o cómo se tienen que reutilizar los desagües, cómo tenemos que tener eficiencia en el manejo del agua, no solamente en las ciudades, sino ya hoy día en todo el país, porque eso empieza a convertirse en un problema no solamente de la actividad urbana, sino también de la actividad fuera de las ciudades. Viene Rogério Suzuki, desde Brasil, Felipe Quirós, de Perú, que tiene una experiencia importante no solamente en Perú, sino fuera de Perú, en el uso de tecnologías como BIM, Clarineira, que es directora de Innovación y Transformación Digital de la UPC, José Luis Naranjo, de KPMG Perú, Fabiola Espinosa, que es una ingeniera muy joven, que ha trabajado en Francia, en la línea del metro, en la extensión de la línea de metro de París, es una persona muy destacada. Arturo Vera, que es de Lima Airport Partners, él es el que nos va a hablar de los aeropuertos en el mundo y sobre todo de la ciudad aeroportuaria que se está desarrollando hoy día en el Callao y cómo se está modernizando nuestro aeropuerto. Juanita Álvarez, que es de Green Building Council. Numa León Rey, que es de CCLA Group. Es un arquitecto que nos va a hablar de vivienda en renta, o lo que se llama multifamily, que es una tendencia hoy día en el desarrollo inmobiliario, no solamente la venta de viviendas, sino también el arriendo. Eso se viene con fuerza al Perú, y él nos va a contar de distintas experiencias en Perú, México, y sobre todo en México y Chile, donde esta actividad ya está bastante desarrollada. También está Germán Salazar, que es gerente de la Piedra y Salazar Consultores, que es hoy día la oficina de arquitectura más grande del Perú, y ellos han desarrollado una serie de proyectos de distinto tipo, desde estadios, pasando por museos, estaciones de metro, vivienda social, vivienda de clase alta, oficinas. Es una de las oficinas que más desarrollo ha hecho en el Perú, entonces queremos que Germán nos cuente un poco qué cosa es desarrollar ciudad o desarrollar edificaciones más allá de las clásicas edificaciones de vivienda u oficinas. Nos va a acompañar también Jorge Zapata, que es un exitoso promotor inmobiliario y además es presidente del Comité General de Obras de Edificación de Capeco y director de Capeco. Va a estar Víctor Govich también, que es presidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú y presidente de Andamina, este último día, en el que nos va a hablar de todo el desafío del desarrollo de los grandes proyectos mineros del Perú. Acuérdense que el Perú es un país eminentemente minero, y la minería es importante, no solamente como en su contribución con el PBI, sino también tiene un desafío de poder articular las regiones en las que trabaja. Juan Andrés Marzano, que es director de EOM Group y que ha sido gerente del proyecto Olmos, nos va a hablar luego de la ampliación de la frontera agrícola y del ejemplo del proyecto Olmos, que ha logrado desarrollar una cantidad importante de tierras a partir del trasvase de las aguas del río Huancabamba. Carlos Barrientos, que es gerente general de Petroperú, nos va a hablar sobre el proyecto de construcción más grande del Perú en este minuto y uno de los proyectos más grandes del mundo en este momento, que es la ampliación de la refinería de Talara. Más allá de la discusión política respecto a este proyecto, no podemos, desde un espacio de construcción, dejar de hablar de una obra de esta envergadura, con la cantidad de innovaciones que tiene, con la cantidad de desafíos que tiene, y esa nos la va a contar Carlos Barrientos. Y Jorge Arévalo Coco, nuestro amigo y gerente general, nos va a hacer una presentación sobre cómo es la visión de Capeco de la construcción como motor, como uno de los motores de la economía, desde la mirada de la infraestructura, de la inversión privada, de la obra pública, de la vivienda y del desarrollo de ciudades. Y como les decía, finalmente, el viernes 19, tendremos una presentación, un bloque electoral, donde tendremos la participación de los 4 principales partidos políticos a las elecciones generales, a solamente 3 semanas
la primera vuelta, cuando ya más o menos vamos viendo cuáles van a ser los principales candidatos. La idea es ahí hacerle una ronda de preguntas que se las vamos a enviar con tiempo para que se puedan preparar los candidatos, en las que hablaremos, como les decía, de infraestructura pública, de concesiones, de APPs, de obra pública a través de las leyes de contrataciones, si se van a modificar o no. Vamos a hablar de inversión privada, del fomento a la inversión privada también como motor de la generación de inversión en construcción, y luego de vivienda y de ciudad, que es uno de los grandes desafíos de un país eminentemente urbano como el Perú. Entonces, bueno, tenemos un evento súper potente, creo que nunca se ha hecho un evento de esta escala, de esta dimensión, de este alcance en el Perú, y pues los invitamos a participar, no solamente a inscribirse para que puedan oír las charlas o participar. Súbanse al evento de la mañana, que va a estar muy bueno, en el que van a poder ver las presentaciones de los estudiantes, participen de las presentaciones de los proveedores de bienes y servicios, y participen de las charlas finales. Y ayúdenos también a promover este evento para que pueda tener el mayor alcance posible. Ahí están nuestros partners institucionales, con los que estamos trabajando la difusión de este evento, y a quienes agradecemos mucho. Les agradezco mucho por la atención. Los espero en la Semana de la Innovación de la Construcción, y espero además que disfruten de todo este trabajo que estamos seguros que les va a encantar. Adelante, Coco, muchas gracias. Creo que está el link al final, Olenka, ¿no? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Humberto. Sí, recordarles a las empresas que quieran aún difundir algún producto o servicio para las charlas técnico-comerciales, están los datos de contacto para que puedan hacerlo, y todos los interesados en participar del evento, inscribirse en nuestra página web, en semanadelaconstrucción.pe. Esa es la dirección en la que tenemos que inscribirnos para poder participar del evento. Eso es la presentación de la Semana de la Innovación de la Construcción. Agradecer a Omar Alfaro por esa presentación, que es una introducción a algunos temas que vamos a tocar durante la semana, y a Humberto por darnos el detalle del contenido. Muchas gracias a todos también por acompañarnos, y nos vemos del 15 al 19 en la Semana de la Innovación en la Construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Coco. Gracias, Omar.